las secuencias de fricción. En este video nos metemos con la fricción cinética, aunque en realidad lo que hacemos es una continuidad del ejemplo que veíamos en el video anterior. La misma situación, pero ahora entra en escena la fricción cinética. Veamos cómo. Esto representa lo que habíamos desarrollado en el videito anterior. La secuencia, recordemos, de la saga del borrador en la carpeta, ¿sí? Primer acto, segundo, tercero, hasta que comenzaba a moverse, ¿sí? A caer hacia abajo. Veamos qué es lo que pasa en esa caída hacia abajo ahora. Esto resume la situación previa, ¿sí? Un primer ángulo, ¿sí? Donde la fuerza de fricción se oponía, siendo igual a Px, un segundo ángulo, y ahora estamos en el ángulo crítico, ¿sí? Hasta acá estuvo actuando la fricción estática. Y teníamos esta situación de equilibrio que fue la que nos llevó a encontrar el valor de el mu sub e, el coeficiente estático. Bien, pero ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Que es muy elemental, pero como análisis ya tiene cierta complejidad. El borrador empezó a moverse hacia abajo. Quiere decir que aceleró. Estaba quieto, empezó a moverse, hubo un cambio de velocidad y aceleró. Y esto representa una situación de equilibrio. La suma de fuerzas me da cero, no hay aceleración. Pero la realidad experimental me dice que ya hubo una aceleración. Conclusión, algo de todo esto debió haberse modificado, ¿sí? El ángulo no lo modifiqué. Ese era el ángulo crítico. ¿Vengo ahí? ¿Sí? Estamos hablando de ese mismo ángulo en el cual el borrador empieza a caer. El peso, ya lo hemos discutido, no varía, salvo que me lleve el borrador al espacio. ¿Qué tiene que haber cambiado? La fuerza de fricción, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, ahí lo desarrolla el texto y ahí está lo que tiene de cierta complejidad las fuerzas de fricción. No funcionan del mismo modo las fricciones estáticas que las cinéticas cuando se trata de desplazamientos entre superficies. Hay un valor para la fricción estática cuando las cosas no se desplazan una sobre otra, y cuando aparece el movimiento esa fricción disminuye, ¿sí? Algo. Entonces, conclusión, esta fuerza debe haber cambiado. Dijimos que esto era un equilibrio inestable. Bueno, esa estabilidad se rompió y cuando empezó el movimiento, automáticamente esta fuerza cambió de nombre y cambió de magnitud. Se hace más chiquita, ¿sí? Y lo vamos a llamar fricción cinética, Fc. Servoy la llama Fk, kinetic, ¿sí? Es lo mismo, castellano o inglés. Bien, ¿qué sucedió acá en esta representación gráfica? Veníamos con una estática de este lado hasta la estática máxima, que era la que estaba representado recién, y después disminuyó a un valor, ¿sí? Que está por ahí, y este mismo gráfico lo van a encontrar más prolijo y detallado en Servoy. Vamos a cambiar de color esta parte. Lo que hace es descender y después mantenerse ahí. ¿Qué significa que se planche ahí la fricción cinética? ¿Sí? Que va a ser un valor distinto a la estática, pero constante. Y esto significa que es independiente de la velocidad, porque cuando este borrador acelere hacia abajo, va a ganar velocidad, ¿sí? Justamente acelera, toma velocidad, pero
los desarrollos experimentales nos dicen que podemos considerarla como aproximadamente constante. Son aproximaciones, cuestiones que salen de las pruebas y experimentaciones, pero podemos asumir que la fricción cinética entre dos superficies es un valor constante, ¿sí? No así cuando hablemos de fricciones, cosa que no vamos a meter particularmente este año, fricciones de objetos con fluidos, ¿sí? Aire, gases o líquidos, ¿sí? Ahí las fricciones son más complejas y sí dependen de la velocidad, como la mayoría suponemos. La fricción de un auto con el aire al chocar aumenta con la velocidad, es lógico. Pero no es ese nuestro asunto. Entre superficie con superficie lo tomamos como un valor constante, no depende de la velocidad. Y además toma la misma forma que la estática, siendo proporcional a la normal en ese momento, pero lo que cambia es el coeficiente cinético, que como decimos que esta fuerza es menor a la estática máxima, ¿sí? Su coeficiente también será menor. Bien, eso va a hacer que el borrador caiga con una aceleración constante y ahí podríamos terminar el asunto y después analizar otros ejemplos, pero vamos a meternos con algo más en este desarrollo, cosa que no está en Serway, que es la posibilidad de medir este coeficiente cinético. Y eso también puede ser un experimento. En el video anterior vimos la manera en que podríamos llegar a medir el coeficiente estático y resultó un experimento bastante simple que de hecho ustedes podrán hacer para el práctico número 2, que básicamente consiste en medir un ángulo. Bien, esto va a ser un poquito más interesante. Vamos a pensar la posibilidad de medir este coeficiente cinético y qué podríamos hacer. El Serway plantea una opción que yo considero que no es viable experimentalmente, es más como experimento mental que como experimento real, ¿sí? Creo que Serway no se caracteriza por sus dotes de experimentador. Me parece que es un teórico, porque propone algo así que es poco viable, insisto. Lo que propone Serway es que busquemos un ángulo, ¿sí?, en el cual esto, una vez que se rompa el equilibrio y esto empieza a caer, que como vemos caería con aceleración, Serway propone ir descendiendo hasta un ángulo en el cual esto caiga con velocidad constante. Bueno, impracticable, ¿no? ¿Cómo sabríamos que esto baja con velocidad constante y cómo regularíamos ese ángulo para lograrlo? Bueno, pregúntenle a Serway, yo creo que no se puede. Pero sí podríamos pensar otra opción, que es la que propongo aquí. La proponemos como desarrollo teórico y después vemos, o ustedes ven cómo hacer el experimento. Y es dejar la situación ahí, en el ángulo crítico, no modificarlo, y tratar de medir esa aceleración en la caída, ¿sí? Si lográramos eso, podríamos llegar a este valor. ¿Cómo? Bueno, vamos a nuestra amiga la segunda ley de Newton y hagamos un desarrollo para esta nueva situación, donde acá se fue Fe máxima y apareció Fc. Ya no tenemos la situación de equilibrio. Suma de fuerzas no es cero, sino es masa por aceleración, ¿sí? Tenemos suma de fuerzas en X. Hoy hice prolijito esto porque en el video anterior estaba desproporcionado, ¿sí? Ahí están la n igual a p sub i, cosa que alguien me va a retar por ahí que no lo hice correcto. Suma de fuerzas en X igual masa por aceleración. Y en Y sabemos que no hay aceleración, como ocurre siempre en los planos inclinados. Suma de fuerzas en Y
es 0. ¿Por qué? Porque la única aceleración que puede haber acá está en la dirección del plano y en el eje X. Suma de fuerzas en X, tenemos la componente X del peso, menos, ¿sí?, la fricción cinética. Masa por aceleración. ¿Quién es el peso en X? Bueno, el peso es m por g por el seno. Seguimos con el ángulo crítico, ¿sí? No lo modificamos, el mismo ángulo que analizamos hasta ayer, lo dejamos ahí y el borrador baja solo. Menos, ahora sabemos que la fricción cinética también se compone de un coeficiente por la normal, y eso es masa por aceleración. Bien, otra vez, ¿de dónde sacamos la normal? Es la que está en el FI, ¿sí? Lo hicimos ayer, pero lo repetimos brevemente. Tenemos n menos el peso en I, y la normal finalmente es el peso en I, que es m por g por el coseno. Y esto entra acá. Nos queda una situación muy similar a la del video anterior, pero con una aceleración distinta de 0. Menos. Bueno, estamos con el ángulo crítico, m por a. Vamos a hacer el planteo para obtener un valor del coeficiente cinético, ¿sí? Fíjense que en todos los términos aparece m, la masa del borrador. Es decir, podríamos dividir todo sobre m y desligarnos de la masa. Lo vamos a hacer simplificando, ¿sí? Es decir, que lo que obtengamos acá es independiente de la masa del borrador, ¿sí? Otra vez, depende de los ángulos, ¿sí?, pero no de la masa. Bien, vamos a despejar esto, ¿sí? Vamos a decir que esto es g por el seno de θ crítico. Traemos esta a restando para acá, y acá nos queda, vamos a pasar todo este término sumando acá. Y finalmente vamos a despejar esto. Bien, lo voy a dar vuelta y terminar de despejar acá y presentarlo más lindo. El coeficiente cinético. Vamos a distribuir este g por el coseno en los dos términos de arriba. En este término se nos va a anular g y nos va a quedar seno sobre coseno. Y eso es la tangente del ángulo crítico, ¿sí?, que vimos en el video anterior que era igual al coeficiente estático. Pero nos va a aparecer acá un término que resta algo a ese valor. ¿Y qué será ese algo? Bueno, tenemos a sobre g por 1 sobre el coseno. Bueno, lo podríamos escribir de distintas formas, ¿sí? Menos nos quedó un término que también es adimensional, porque fíjense que tenemos un cociente de dos aceleraciones, las unidades de aceleración se van a cancelar, el coseno no tiene unidad. Es decir, acá va a aparecer un numerito que se le va a restar a este un número positivo, por lo tanto lo que tenemos es un valor menor al coeficiente estático, ¿sí?, que era solamente esto. Bien, ahí tenemos una expresión que nos permitiría conocer el coeficiente cinético a partir de un experimento, creo yo,
posible. No, no solamente creo yo, posible. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, el ángulo lo podemos medir. ¿Sí? Es lo mismo que decíamos hasta ayer. Simplemente detenemos en el momento en que esto sucede. ¿Sí? Y suponemos que esto baja con aceleración constante. Lo cual, en el momento que si alguien experimenta esto en la realidad, a veces tiene sus cuestiones, eso de la aceleración constante, y tal vez no la obtengamos tan fácilmente y ocurra algo como que se nos frene en el camino. ¿Sí? Bueno, por eso es lindo experimentar para ver que la realidad siempre es más compleja que lo que muestra esto. Incluso esta simplificación de la fricción que hacemos es relativa en ciertas franjas, en ciertos ámbitos. Pero es bueno ver que la realidad, al menos la realidad que nos toca acá terrestre con fricciones, ¿sí? Otra cosa es el espacio exterior, es más compleja. ¿Sí? La fricción es una cuestión ya estadística, donde aparecen muchas fuerzas actuando simultáneamente a escala microscópica, y lo que hacemos son generalizaciones y promedios de las cosas. El asunto es que si tuviéramos que medir esto, el ángulo, dijimos, lo podemos medir, y lo que deberíamos hacer es medir la aceleración de esto. ¿Podemos hacerlo? Bueno, ustedes tuvieron algún problemita similar en el práctico, ¿sí? Pero estamos diciendo que esto es una aceleración constante, ¿sí? Estamos suponiendo que este Fc se mantiene, y esta suma de fuerzas en X se mantiene, y esta aceleración es constante. Por lo tanto, responde a las ecuaciones o las funciones de posición en relación al tiempo que ya conocemos. ¿Sí? ¿Cuál era? X0 más B0 por T más 1/2 de A por T cuadrado. Pero en este caso la velocidad inicial es 0, lo cual nos simplifica mucho el problema, y la posición inicial y también la tomamos 0, por lo tanto todo esto se simplifica a xt igual 1/2 de A por T cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿podríamos, usando eso, llegar al valor de aceleración? Sí, con la suposición de que es una aceleración constante, pero bueno, esa historia ya se las dejo a ustedes, pero creo que de esta manera hemos transformado el asunto de obtener la fricción cinética en algo posible, y acá hay otra alternativa para que trabajen en su futuro práctico, que la podríamos sumar al coeficiente estático. Es decir, un problema a trabajar podría ser obtener el coeficiente estático y cinético para dos superficies determinadas, ¿sí? Ejemplo, plástico con madera. ¿Sí? Bien, nos quedan dos ejemplitos particulares de fricción que queremos analizar. Los vemos en los próximos videos. Por ahora, hasta acá estamos. Acercamos. Queda el último pedacito fuera. Perfecto. Fin de video 10.